¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas. Ahora leamos la palabra de Dios de Salmos capítulo 51. Al músico principal, Salmo de David. Cuando después que entró a Batseba, vino a él Natán el profeta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. A ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré emblanquecido más que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y el espíritu libre me sustente. Enseñaré a los prevaricadores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres tu sacrificio, que yo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán sobre tu altar becerros. Primera de Juan capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica, como Él también es limpio. Cualquiera que hace pecado, traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Cualquiera que permanece en Él no peca, cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, no os engañe ninguno, el que hace justicia es justo, como Él también es justo. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas,
y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os maravilléis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano está en muerte. Cualquiera que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en sí. En esto hemos conocido el amor, porque Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Mas el que tuviere bienes de este mundo, y diere a su hermano tener necesidad, y le cerrare sus entrañas, ¿cómo está el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y tenemos nuestros corazones certificados delante de Él. Porque si nuestro corazón nos reprendiere, mayor es Dios que nuestro corazón, y conoce todas las cosas. Carísimos, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos, está en Él y Él en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Aleluya. Hay una verdad muy poderosa, hermanos y hermanas, en el Salmo capítulo 51. ¿Por qué David dice, en pecado fui concebido? ¿En pecado concebido, el pecado de quién? Romanos capítulo 3 dice que todos los seres humanos han pecado y han quedado destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, Primera de Juan capítulo 3, versículo 9, dice que los que han nacido de Dios no continúan viviendo en el pecado. Por lo tanto, si todavía vivimos en el pecado, debemos examinarnos con honestidad. ¿Realmente hemos nacido de nuevo? Una vez viví una experiencia en una reunión de oración. Estábamos conversando cuando alguien preguntó, ¿está diciendo, Pablo, que usted ya no peca? Yo respondí, la Escritura dice que el que ha nacido de Dios no vive en el pecado. Si sigues pecando continuamente, entonces aún no has nacido de nuevo. Inmediatamente alguien objetó, eso es imposible, todos pecamos. Sí, es verdad, todos hemos pecado. Pero cuando una persona nace de nuevo, su vida debe cambiar. Si alguien sigue cayendo una y otra vez en el mismo pecado sin transformación, eso debe ser examinado. Debemos preguntar a Dios con honestidad, ¿he nacido realmente de nuevo? El problema, hermanos y hermanas, es que las constantes disputas entre los círculos apologéticos a menudo revelan algo más profundo. Se insultan unos a otros, se atacan, se exponen y se maldicen mutuamente. ¿De verdad creen que personas así han nacido de nuevo? Una vez me uní a una iglesia y, debido a nuestras diferencias teológicas, un extranjero se enojó mucho conmigo y comenzó a difundir historias sobre mí. Sin embargo, yo no dependía de él ni le pedía absolutamente nada. Un día me encontré con él en la calle. Lo saludé varias veces, pero fingió no oírme. Me evitaba deliberadamente y se negaba a responder. Incluso cuando le dije, hola, ¿cómo estás?, no respondió. Nunca he sido una persona que haga enemigos. Si alguien decide odiarme, eso es asunto suyo. Aún así, puedo permanecer en amor y estar dispuesto a ayudar cuando alguien necesita ayuda.
Si alguien tiene hambre, lo alimentaré. Solo soy cauteloso con aquellos que traicionan claramente y llevan a otros por mal camino, porque eso es peligroso. Pero si se trata simplemente de un malentendido, sigue siendo un hermano o un amigo. Por eso puedo decir con honestidad, no vivo en odio. A veces, después de mucho tiempo de evitarse, las personas cambian repentinamente su actitud. Hubo también alguien que me dijo, estudié en Israel durante 2 años y estuve muy ocupado, y luego se burló de mí diciendo, mientras más estudias, más grande se te hace la cabeza. Yo respondí, lo importante no es presumir conocimiento o títulos, sino la condición del corazón. Algunos dicen, no es necesario estudiar teología, incluso Jesús no fue a la escuela. Esa es una manera equivocada de pensar. Jesús fue llamado maestro, y sus discípulos fueron llamados discípulos porque aprendieron de él. Pero mi historia no trata sobre la educación, sino sobre cómo las diferencias teológicas pueden convertirse en enemistad. Hermanos y hermanas, en enero o febrero viajaré a los Estados Unidos. Tengo la intención de reunirme con personas que dicen que soy su enemigo. Quiero ver si son lo suficientemente valientes y caballerosos como para encontrarse conmigo cara a cara. Nunca he sido su enemigo. Solo quiero hablar con claridad para que la difamación y los malentendidos no continúen. Hijos del reino de Dios, no se hagan enemigos. Si las personas se oponen a ustedes, no se preocupen. Pueden ser odiados por vivir en la verdad. La gente puede malinterpretarlos y eso sucede con frecuencia. Pero continúen viviendo en santidad y continúen viviendo en la diaconía, es decir, en el servicio de amor. No se preocupen por quienes los rechazan, ese es un asunto de Dios. Cuando la gente me pregunta, ¿entonces ya no pecas?, respondo, he nacido de nuevo. Esto no significa que nunca cometamos errores. Pero los que han nacido de Dios no viven en el pecado. Si sigues cayendo en el mismo pecado, algo no está bien. Necesitas venir a Jesús y no seguir castigándote con una culpa interminable. Presten atención, hermanos y hermanas, con frecuencia, quienes acusan constantemente a otros terminan cayendo en los mismos pecados que denuncian. Algunos acusan a otros de inmoralidad y luego son expuestos ellos mismos. Otros acusan a otros de robar ofrendas y luego son descubiertos. Tengan cuidado con las acusaciones porque pueden convertirse en un espejo que revela su propio corazón. Ahora volvamos al Salmo capítulo 51, en pecado fui concebido. Ya he explicado esto antes en comunión y lo explicaré nuevamente. Existe un relato tradicional acerca de Isaí, el padre de David, y cómo surgió una historia que hizo que David fuera acusado de ser un hijo ilegítimo. Esa historia dejó heridas y un estigma en la vida de David. Cuando David más tarde cayó en pecado, mató a Urías y dejó embarazada a Betsabé, esas heridas antiguas volvieron a salir a la superficie. David comprendió que las personas que no han hecho las paces con su pasado son más vulnerables a caer en pecado. Hermanos y hermanas, ¿quién de ustedes todavía es acusado por su pasado? ¿Quién aún carga con culpa por algo que ocurrió hace mucho tiempo y siente que su vida o su familia se vieron afectadas por ello? Hagan las paces rápidamente. Jesús ya los ha perdonado. El camino hacia la reconciliación es la confesión. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9,
dice que si confesamos nuestros pecados, somos perdonados. Por eso la confesión es importante para que podamos reconciliarnos y caminar en libertad. Algunas personas confiesan el mismo pecado todos los días, año tras año, y nada cambia. Eso sucede porque no confían realmente en el perdón de Dios y eligen castigarse a sí mismas. Eso no debe suceder. Miren la diferencia entre Pedro y Judas. Ambos cayeron. Ambos traicionaron a Jesús. Pero Judas decidió castigarse a sí mismo, mientras que Pedro regresó al Señor. Cuando te equivocas, lo que necesitas es confesión, no orgullo que se justifica a sí mismo. En la vida, cuando te das cuenta de que estás en el camino equivocado, todo lo que necesitas hacer es detenerte, reconocerlo y regresar al camino correcto. El problema es que muchos saben que están equivocados, pero aún así insisten en justificarse. Ahí es donde el pecado comienza a infiltrarse. Pero los que han nacido de Dios tienen un espíritu manso, dispuesto a aprender, dispuesto a ser formado y rápido para reconocer los errores antes de que se conviertan en pecado. Por lo tanto, hermanos y hermanas, la conclusión es clara: los que han nacido de Dios no viven en el pecado. Si todavía vives en el pecado, tal vez no has nacido verdaderamente de Dios o aún no te has reconciliado completamente con Jesucristo. Ven a Jesús con fe. Confía en la sangre de Jesús que nos justifica. Que el Señor Jesús los bendiga. Si este video te ha conmovido, compártelo con tus amigos y suscríbete para que podamos seguir creciendo juntos. Gracias.